Estudiantes, la clase de hoy corresponde al género narrativo correspondiente a los textos literarios. Vamos a comenzar mencionando que este género narrativo corresponde y pertenece a los textos literarios, los cuales son ficticios, y con eso me refiero a que son completamente irreales, es algo inventado por un autor, en este caso escritor, en base a su imaginación, en base a sus sentimientos, en base a lo que observa en su vida diaria. Todo esto él lo conserva, lo toma como inspiración y la mezcla obviamente con fantasía, ya que toda obra narrativa va a ser irreal. No hay ningún tipo de creación literaria que esté basado en la vida real de una persona, porque siempre van a haber sucesos que van a cambiar. Por ejemplo, la vestimenta, el lugar donde ocurre. Podemos considerar que esté basado en hechos reales, pero al ya ser manipulado por un escritor o por un autor, pasa a ser en ese momento una historia completamente ficticia. Dentro de toda narración tenemos elementos que necesitamos para poder crear una historia narrativa y entre ellos se encuentran los personajes. Estos seres son los que realizan las acciones y pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser animales también, no necesariamente un ser humano, ¿ya? Podemos incorporar diversidad de personajes dependiendo de la historia que nosotros queramos relatar. Estos personajes se dividen en tres tipos. Tenemos al personaje principal o protagonista, también se le llama. Este tipo de personaje es el más importante. En torno a él gira toda la historia, todos los hechos. Esta narración tiene acciones principales, las cuales son presenciadas por este personaje principal, por lo tanto podríamos decir que es el más relevante de la historia. Tenemos también al personaje secundario, el cual cumple un rol de menor importancia, pero aún así sigue siendo fundamental su participación dentro de la historia para que pueda desarrollarse. Este personaje secundario puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser también una mascota que tenga el personaje principal o protagonista, y siempre se inclina hacia el personaje principal o hacia el personaje antagonista dentro de la historia. El personaje antagonista siempre va a corresponder al malo de la historia, es negativo, él contiene rencor en su corazón, odio, y eso lo lleva a realizar acciones de daño al personaje principal. Ese daño puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser incluso físico, llevarlo a la muerte también. Puede ser también este antagonista principal en algunas películas, en algunas historias que hemos leído u observado, en las cuales cumple él el rol principal y no hay personaje principal, ¿cierto? Muchas veces pasa eso, podemos tener solamente personaje antagonista y secundario. No necesariamente en una historia deben estar los tres tipos de personajes presentes, sino que pueden haber dos, incluso solamente uno. Ya les había mencionado que dentro de toda historia, toda narración, tenemos acciones presentes. Estas acciones son ejecutadas por los personajes, los cuales ya mencionamos anteriormente, y estas acciones pueden ser de dos tipos. Tenemos a las principales y a las secundarias. Las principales son ejecutadas y evidenciadas por aquellos personajes protagonistas. Tienen más importancia que otras porque de ellas depende toda la historia. Si nosotros cambiamos algunas de estas acciones principales o la eliminamos de la historia, probablemente vamos a ver repercusiones
y cambios en el final de ella. Por lo tanto, no podemos hacerlo, ¿cierto? Son aquellas que yo no puedo cambiar, yo no puedo manipular, porque son fundamentales para poder comprender la historia. Tenemos también acciones secundarias dentro de un texto narrativo, y estas son las que complementan a las acciones principales, la apoyan, la acompañan, dan continuidad a la historia y se encuentran presentes también a lo largo de todo el texto. Con estas acciones secundarias podemos ejemplificar más o menos la vestimenta, quizás algún restaurante donde ocurran los hechos o incluso algún nombre de un personaje, siempre que no sea fundamental para poder comprender la historia. Para nosotros poder crear una historia necesitamos contextualizarla, y con esto me refiero a situarla en un ambiente. Y los ambientes pueden ser de tres tipos. Tenemos el ambiente físico, que corresponde al lugar físico concreto y visible donde ocurre una historia. Con esto me refiero, por ejemplo, a una casa, a un parque, a una feria, a un hospital. Tenemos infinidad de lugares físicos en los cuales situar a nuestra historia. En el ambiente psicológico tenemos emociones, sentimientos que se encuentran presentes dentro de ella. Puede predominar una o dos. Debemos nosotros identificarlas en base a lo que piensan los personajes, en base a lo que hacen, en base a cómo actúan. Y estos, por ejemplo, pueden ser amor, suspenso, aventura, miedo, temor, rencor, venganza. Tenemos muchos tipos de emociones que expresar dentro de una historia. Y finalmente tenemos el ambiente social, que corresponde al nivel económico principalmente de los personajes, identificando a las tres clases sociales. Tenemos a la clase social baja, los cuales tienen menor ingreso económico, menor dinero. Tenemos a la clase alta, que son los ricos, los que tienen mucho dinero, y también a la clase media, que mantiene el equilibrio entre la baja y la alta. También podemos considerar acá sus ideologías religiosas, culturales, quizás también sus ocupaciones, el trabajo que realiza dentro de la historia, y de esa manera nosotros podemos ambientar o contextualizar una historia. Dentro de toda historia, nosotros debemos inferir información. Con inferir me refiero a sacar conclusiones, a ver más allá de lo que tenemos enfrente, a suponer cosas también. Esta información se llama implícita porque se encuentra escondida, está expuesta en el texto de manera indirecta, por lo tanto no se puede observar a simple vista. Nosotros debemos ir más allá para poder identificarla. Por ejemplo, tenemos un día nublado. Nos levantamos en la mañana, miramos por la ventana y nos damos cuenta de que hay nubes muy negras en el cielo, y de ese hecho nosotros podemos concluir muchas cosas. Podemos pensar o suponer, por ejemplo, que debemos abrigarnos porque probablemente hace frío. Podemos también pensar que ese día no saldremos de la casa con la botella de agua, sino quizás con un tecito o un café. Podemos mencionar también que quizás y muy probablemente más tarde llueva, ¿cierto? En base a ese hecho que es observar por la ventana y ver que el día se encuentra nublado, podemos rescatar muchas inferencias, y así lo podemos hacer con las historias narrativas y también con nuestra vida diaria. Acá tenemos un ejemplo, es una fábula. La fábula se caracteriza por tener de personajes a animales. Es una historia muy breve, muy sintetizada, muy concisa, y también una de sus principales características es que nos presenta una moraleja, una enseñanza dentro de ella, valórica, moral,
y nosotros nos intrometemos en nuestro pensamiento, reflexionamos, ¿cierto?, de nuestro actuar en base a lo que leemos dentro de una fábula. Ahora vamos a leer una para ejemplificarla y luego pasamos a la actividad correspondiente a esta cápsula. Esta fábula se llama La cigarra y la hormiga. Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su pedido respondieron las hormigas, haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué durante el verano no hiciste tu reserva de alimentos como lo hicimos nosotras? La cigarra respondió: estuve cantando alegremente todo el tiempo y disfrutando el verano plenamente, si hubiera sabido lo duro que es el invierno. Las hormigas le dijeron: mientras nosotras trabajábamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo, así que ahora sigue bailando. Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había aprendido la lección. Entonces, finalmente, compartieron con ella su alimento. Y nos deja una enseñanza esta fábula, una moraleja, que es: a quien quiere pasar bien el invierno mientras es joven debe aprovechar el tiempo. Luego de haber leído ese ejemplo de fábula, podemos ahora pasar a la actividad correspondiente a esta cápsula de trabajo, primera cápsula de trabajo, y que corresponde a una pequeña unidad de refuerzo de contenido de introducción a lo que se viene más adelante. Por lo tanto, esta cápsula de trabajo corresponde a ambos niveles, a nivel 1 y nivel 2. Por lo tanto, ambos cursos deberían desarrollarla, ¿ya? Corresponde a elaborar una fábula. Ustedes van a considerar todos los elementos que comentamos anteriormente, los personajes, las acciones y también los ambientes. Dentro de esta fábula debemos contener un tema, el cual obviamente va a tener un puntaje relacionado a ese elemento. Debe contener hechos, y con esto me refiero a acciones, correspondiente a 4 puntos. Debe contener todos los tipos de ambientes escritos indirectamente, ¿ya? Y ahí vamos a tener nosotros aplicada la información implícita de la actividad, con 6 puntos para esa actividad. Y también incorporar personajes, ¿ya? No necesariamente deben ser todos, incluso con 1 o 2 personajes tenemos una historia bastante coherente. Y eso también va a corresponder a 6 puntos. En total, de toda la actividad, correspondería a 18 puntos la actividad. Recuerden que toda actividad enviada mediante este medio, que es la cápsula de trabajo, va a ser evaluada, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes la desarrollen y la envíen en la fecha correspondiente, porque también se va a evaluar la puntualidad y la responsabilidad, ¿ya? La fecha de entrega de esta actividad corresponde al 1 de abril hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, incluso podrían enviarla. Cualquier consulta que tengan sobre el contenido, sobre la actividad a realizar, pueden realizarla al teléfono 4213-2109, que está acá mediante el PowerPoint, y también se encuentra en el grupo de WhatsApp, y al email constanzazamorano-renacimiento@gmail.com en el siguiente horario, los martes y jueves de 19 a 22 horas, ¿ya? En ese horario se van a resolver las dudas que existan sobre el contenido y también sobre la actividad. No teman en pedir ayuda, ya es importante que cualquier duda que tengan la resuelvan, y nosotros estaremos dispuestos en nuestro horario de trabajo para ayudarlos. Espero que tengan un muy buen día, una excelente semana, que estén muy bien.